¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Debate Político. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de programas que vamos a dedicar al tema de las pensiones. Vamos a realizar una radiografía al sistema actual de previsión social que ha estado en funcionamiento. Vamos a conocer también por qué es importante ejecutar las reformas al mismo. Y también escucharemos la opinión de gente sobre el sistema de pensiones. Esta noche, en el estudio, nos acompañan Rafael Lemus, economista y ex asesor de la Secretaría Técnica de la Presidencia, asesor económico de la Superintendencia del Sistema Financiero y gerente de supervisión de la Superintendencia de Pensiones. También nos acompaña César Villalona, economista dominicano, residente en El Salvador desde hace 23 años y dedicado a labores de investigación económica. Es también asesor del FMLN. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bienvenidos a Debate Político. Soy Sergio Méndez. Les invito a entrar en interacción con nuestro programa Debate Político. Síguenos en Twitter como @33 y en Facebook nos encuentran como Debate Político 33. Comenzamos. El 15 de abril de 1998, los salvadoreños amanecían con este anuncio. Un nuevo sistema de pensiones daba inicio en el país en respuesta a un sistema previsional con serios problemas de administración de fondos que acumulaba deudas insostenibles. Para muchos, el viejo sistema estaba quebrado y de nada servía mantenerlo, por lo que fue privatizado. 12 años más tarde, el sistema ya presentaba problemas de fondos, incrementando la deuda del país, por lo que en 2006 se aprobaron una serie de reformas que dieron pie a la creación de un fideicomiso, con el objetivo de atender las obligaciones estrictamente generadas del sistema previsional, emitiendo certificados de inversión. Con ello, el gobierno podía colocar títulos valores para financiar el pago de la deuda de pensiones sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. 9 años más tarde, el tema de las reformas al sistema de pensiones vuelve a surgir, debido al constante problema de endeudamiento que significa para el Estado. De esto y más hablamos esta noche en Debate Político. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar en esta nueva edición de Debate Político, edición Pensiones. Doctor Méndez, como siempre, es un placerazo estar con usted. Carlos, un gusto, amigos televidentes, un placer que nos acompañen en un programa especial dedicado precisamente al tema de pensiones, un programa donde pretendemos profundizar a plenitud sobre la problemática, Carlos, que muchos están planteando y por supuesto las diferentes soluciones que usted desea conocer. Una vez más nos acompañan esta noche el maestro Rafael Lemus y el licenciado César Villalona. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, quizás comencemos entonces por lo básico. ¿Cómo está estructurado, maestro Rafael Lemus, el sistema de pensiones en el país? ¿Cómo funciona? Bueno, actualmente lo que tenemos es dos sistemas. Uno está cerrado, que es el sistema de reparto, que para que los amigos televidentes nos comprendan, este es el de los institutos del Seguro Social y de empleados públicos. Esos están cerrados. ¿Qué significa eso? Que después de abril 98 nadie más se afilió a ese sistema, ¿ok? Y solamente los que tenía el gobierno algunos derechos por el tiempo cotizado van a reclamar derechos de pensiones, ¿ok? Y luego tenemos un nuevo, que es el sistema de cuenta individual o de capitalización, que es que la gente está ahorrando ahí su dinero y lo administra la AFP. Y la idea es que de ese dinero, con la inversión, genere una rentabilidad y de eso se pueda financiar su pensión. Eso, digamos, es en general dos modelos funcionando. Uno cerrado, que en el tiempo eso va a terminar las obligaciones y solo quedaría el nuevo en el futuro, el de la capitalización. Claro, las dificultades, ¿por qué se están presentando? Porque el viejo tenía un déficit a nivel individual y a nivel macro. ¿En qué sentido? Los aportes de la gente eran aportes pequeños. Para que tenga una idea, Sergio y amigos televidentes, en el Seguro Social se cotizaba 3,5, ¿verdad?
y la gente se podía reclamar de 50% de sus salarios, o sea, el promedio de los últimos 3 años, o incluso algunos podían retirarse hasta con el 100%. Igual habían beneficios de pensiones súper altos en el de empleados públicos. Y eso hace que los aportes respecto a los beneficios sea abismal y crea un hoyo y crea ese déficit que hoy en día es lo que está causando problemas fiscales, pero no solamente de hoy, sino que desde el inicio ya existían esos problemas. Lo que se ha tratado es como ir viendo cómo se va resolviendo ese problema del sistema viejo de reparto. Y eso hay que tenerlo claro, porque hay que identificar el origen del problema. Y estos sistemas se implementaron a finales de los años 60 e inicios de los 70 del siglo pasado en el país. Entonces tenemos un problema de arrastre que eso ocurrió por 25 años. Y eso es lo que nos tiene complicada la historia para adelante. Ahora, el problema es que también el Estado, el gobierno, nunca ha asumido el pago de esas pensiones. Y desde que ahí por el año 2000 se terminó el ahorro que se tenía de ese sistema de reparto, que eran como 350 millones de dólares, 330. Después de 25 años tenían 330 millones de dólares. Ojo, y el nuevo, en un poquitito más de 15 años, tiene 8.500 millones de dólares ahorrado, dinero ahorrado. Y el otro tenía 300 millones y más o menos alrededor de unos 20.000 millones de dólares de déficit. Entonces, eso lo que ilustra es que el sistema de reparto, en su origen, en su diseño, tiene un problema y es desfinanciado. Y tiene un desequilibrio individual por cada cotizante y a nivel macro. Entonces el tema es, si yo abro eso a que más gente cotice bajo esas reglas, lo que estoy haciendo es no resolver el problema, sino magnificando el problema. Y ahí entramos, digamos, a parte de las ideas que nos están presentando el ministro de Hacienda y otros funcionarios del gobierno actual, que sin duda vamos a discutir. Por supuesto. Don César Villalona, antes de dar paso a articular la pregunta, le comento rápidamente que tenemos obviamente ciertos conceptos de los cuales queremos compartir con ustedes. Veamos un gráfico sobre la distribución de afiliados del sistema de las AFP. De los 2.712.333 de estos afiliados a este sistema previsional, únicamente el 25% de estos se encuentra cotizando efectivamente. Don César, amigos televidentes, desde 1998, cuando se planteó que el sistema de reparto era obsoleto, estaba quebrado, que lo habían saqueado, se planteó precisamente la cuenta individual, ahorro individual o el sistema de capitalización, como lo ha dicho don Rafael. ¿Qué fallas fundamentales considera usted que tiene este sistema previsional para que ahora le estemos dando cristiana sepultura? Bueno, hay que hacer otra historia sobre este asunto. Lo primero es que el sistema antiguo no estaba quebrado, tenía reservas técnicas por más de 300 millones de dólares. Lo que sucede es que había otros recursos que no estaban, porque hubo mucha corrupción en los gobiernos del pasado, mucha corrupción pública. Pasaron 10 gobiernos, entre 1969 y 1998. Lo podemos mencionar, Fidel Sánchez Hernández, cuando surge el Seguro Social. Con Molina surge el INPEC en el 75. Luego viene el gobierno de Romero, primera junta, Majano, segunda junta, Duarte, tercera junta, Duarte, gobierno de Magaña, Duarte en el 84, Cristiani en el 99 y Calderón Sol en el año 1994. Ya Arena tenía 9 años gobernando cuando surge la privatización. ¿Por qué habían tan poca reserva? Eso no se ha investigado. Hay casos que son emblemáticos, como el robo de Majano, que no se sabe dónde está, que dirigió el Seguro Social. Entonces ahí hubo mal uso de los recursos y aún así había reserva. Segundo, se obligó cuando surgieron las AFP, se obligó a todas las personas de 36 años para abajo a pasar obligatoriamente a cotizar al sistema privado. También se obligó a todas las personas que consiguieran empleo a partir del 98, no importa la edad. Podías tener 50 años, 40. Se le dejó opcional a la persona de 36 a 55 en el caso de los hombres y 50 a las mujeres. Que son los llamados optados. Optados, la mayoría pasó a la AFP. Y también la persona que trabajaba como consultores, etcétera. Y se obligó a las personas mayores a quedarse en el sistema antiguo.
Entonces, ¿qué sucede? Es elemental. Los que tomaron esa decisión tenían que saber, es elemental, tenían que saber que el sistema antiguo iba a perder cotización e iba a parir jubilados y jubiladas, porque dejaron ahí la población que estaba a punto de jubilarse y le sacaron a la población joven. Resultado de esto, por ejemplo, en este momento el 98% de las personas cotizan en las AFP y el 2% en el sistema antiguo, pero de cada 100 personas jubiladas, más de 60 son del sistema antiguo. Entonces el sistema antiguo no tiene dinero y tiene que pagar pensión. Las AFP tienen dinero y tienen que pagar poca pensión. A eso conducía el sistema que se creó. Bien, el problema no comenzó en el 2006, el problema comenzó en el año 2001. En el 2001 el gobierno de Flores tuvo que emitir bonos para pagar pensiones del sistema antiguo. Ya estaba fracasado. El fracaso comienza en el 2001. 3 años después, el gobierno tiene que pagarle con su dinero a las personas jubiladas del Seguro Social y del INPE, no con las cotizaciones de esa gente, sino con dinero del gobierno. Y se endeuda el gobierno de Flores por 611 millones. Entre el 2001 y el 2004, luego llega Calderón Sol y se endeuda por 2.800. Pero surge algo nuevo, el gobierno de Calderón Sol. En el año 2006 ya no se venden bonos, porque el Frente no daba los votos. Y decidieron que se iba a pagar las jubilaciones, o mejor dicho, las pensiones de las personas jubiladas del Seguro Social y del INPE con dinero de las AFP. Entonces el sistema de capitalización individual no existe. Eso es una ficción. Si ustedes están cotizando en una AFP, ustedes dos, el dinero de ustedes se está utilizando para pagarle pensiones a personas jubiladas del Seguro Social y del INPE. Le dijeron que iba a ir a una cuenta suya y no es cierto, porque en el 2006 con el fideicomiso de pensiones hay que utilizar ese dinero y pasárselo al gobierno, 400 millones al año. 1.300 millones en el gobierno de Saca, del fideicomiso. Llegó el gobierno de Funes, no se resolvió el problema y siguió la deuda por un monto mayor, ¿verdad? Y hoy tenemos una situación casi insostenible, porque resulta que el gobierno le debe a las AFP más de 5.000 millones de dólares, solo de estos certificados, más de 5.000 millones. Le debe a las y tiene que pagarle, por ejemplo, este año 155 millones, 80 de amortización de intereses y 75 de amortización. Le pide 400, le paga 155 y de los 155, 80 son intereses que no reducen la deuda. Entonces la deuda crece, ¿verdad? Y se está pagando la pensión de la gente joven, de la gente jubilada con dinero de las AFP. Eso es resultado de una privatización mal hecha, que está reconocido incluso por personas de derecha como Chusí, que estuvo en estos días en la televisión y dijo que se cometieron un montón de errores, aunque no los explicó, pero por lo menos lo admitió. Perfecto. Ok. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa y regresamos con más de debate político. Están bastante bajas. Se necesita un incremento porque toda la vida ahora está bien difícil. Que es un negocio de hacen los ricos a costilla de los más pobres. Aquí todos estamos mal. Estamos de regreso, mil gracias por continuar en sintonía de su programa Debate Político. Gracias por continuar en Debate Político. Un saludo a quienes nos sintonizan desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33tv en transmisión en vivo. Les invitamos a entrar en contacto con nuestro programa en Twitter. Nos encuentran ustedes como @Debate Político 33 y en Facebook nos encuentran como Debate Político. Continuamos. Bueno, sí, don César Villalona, a mí me quedó una duda porque básicamente usted nos dio a entender hace unos minutos acerca de que de repente el sistema anterior no estaba quebrado. Ahora, nosotros hemos hecho una investigación y algo de lo que tenemos entendido es que de repente cuando se creó el sistema público, se hicieron de repente quizás cuentas alegres y no se fue ajustando. Tengo entendido que fueron... en esa época, en 1970, la maternidad en El Salvador era casi de cuatro hijos por cada mujer, casi yendo a 5, pero ya para los 90 se había reducido prácticamente a la mitad, que al principio se necesitaban 15 personas para pagar lo que iba a tener un jubilado como pensionado, pero esto se había reducido a 7 para los 90, lo que implicaba un déficit de 8 personas. Y aparte, invertir solo 3,5 y recibir por lo menos el 55% en concepto de pensión, no parece eso que entraba ya el sistema
desfinanciado financieramente o desequilibrado financieramente? Sí, podía entrar en un problema, pero tenía 332 millones de dólares de reserva técnica y había mucho desfalco, que es el tema que no se quiere tocar. ¿Qué se hicieron las reservas técnicas? No eran solo 332 millones, ¿verdad? Entonces yo creo que la solución que se le buscó a un sistema que tenía problemas, eso es lo que quiero plantear, no era la mejor, porque era terminar de desfinanciarlo y dejarle solo que pagara pensión. ¿Cómo se sostiene el Seguro Social y el INPE si le quita cotización y solo le deja jubilado? Eso es una solución totalmente equivocada. Con eso no quiero decir que no tuviera problema. Lo mismo que se hizo en las AFP se pudo haber hecho en el antiguo. Por ejemplo, que aumentaran las cotizaciones. Porque Lemus tiene razón cuando dice las AFP tienen este dinero. Pero si se hubiera mantenido el sistema antiguo, ese dinero estuviera en el sistema antiguo, con las mismas condiciones. Incluso podría haber más. Porque un sistema público podría funcionar sin fines de lucro, solo cubriendo el gasto administrativo. Y las AFP se ganan 20 millones de dólares. Las AFP no tienen riesgo. Las AFP le quitan a la gente del dinero que depositan, de la comisión, de la cotización, le quitan una comisión y ahí sacan la ganancia. Si prestan a 20% le da igual, si le prestan a 1% le da igual. Un sistema público podría manejar esos recursos, cubrir el gasto administrativo, porque si no tiene pérdida hay que subsidiarlo, y no tener la ganancia de 20 millones. Y ahí habría más fondos de la gente que cotiza. Es decir, que la solución al problema que ya estaba, porque así había un problema que ya venía, y que tenía mucho que ver con la corrupción pública de esa época, no fue la mejor, porque condujo a una descapitalización del sistema público y finalmente a tener que endeudarse con el sistema privado para pagar pensiones del sistema público. Fue un desastre. Yo creo que a eso se refieren los mismos analistas que no son de izquierda, cuando dicen que se ideologizó el sistema, que mucha visión proempresarial, desmantelar al Estado, la privatización lo resuelve todo. Mira, se prometieron 5 cosas con el surgimiento de las AFP, ninguna se cumplieron. Que el sistema iba a ser sostenible, no es sostenible, está en crisis. Que se iban a utilizar los fondos para financiar el desarrollo, mentira, se le está apretando al gobierno. Que iba a haber una pensión digna, eso no tiene sentido, para eso hay que tener salario alto, eso no depende de un sistema público-privado. Con una persona que gana $350 no tendrá una pensión mínima, y por ahí anda el salario promedio acá, por debajo. Se prometió ampliar la cobertura, ya ustedes dijeron que el 75% de la persona está fuera del sistema. ¿Por qué se iba a ampliar la cobertura? No tiene sentido, porque el mercado laboral tiene un peso de la informalidad muy grande, y eso no lo resuelve un sistema privado. Hay 2.800.000 afiliados y cotizan menos de 700.000. Y lo otro que se prometió fue que iba a haber un sistema de capitalización individual, que los fondos de la gente no se iban a utilizar para pagar la pensión de otra gente. Y eso terminó en el 2006 con el fideicomiso. Perfecto. Bueno, ahora vamos a compartir con todos ustedes un gráfico que nos muestra la situación actual del INPEP. Aquí rápidamente, señores, los cotizantes son 9.660. Personas atendidas son 52.893. Los ingresos son 16 millones aproximadamente, un poco más. Pago de pensiones son 235 millones fluctuantes. Estos datos son del INPEP y actuales, señores, hasta el junio del 2014 a mayo del 2015. Voy con usted, Rafael, y es que hace 25 años, como usted y César rápidamente lo han esbozado, la AFP crearon un sistema en el que cada uno aparentemente tenía una cuenta de ahorro, y entonces podíamos ver en algún momento ciertos temas fluctuantes, como en parte de ellos era la rentabilidad. Arena sostiene que el sistema debe de mantenerse administrado por los privados. Actualmente hay 600.000 personas cotizando y más de 4.4 millones de salvadoreños que se encaminan a la vejez y no tendrán una vejez o un retiro digno. ¿Por qué el sistema de pensiones, Rafael, impacta considerablemente en el déficit fiscal que lleva nuestro país? Okay. A ver, yo creo que eso tiene explicación con el tema de arranque, y es que el problema ya por los años 96 se tenía una reserva de 300 millones, reservas para pagar todos los compromisos, pero ¿cuáles eran los compromisos o los pasivos? Más de 20.000 millones. Entonces, 300 de reservas contra más de 20.000 millones de pasivos por pensiones, ¿de qué otra manera se le puede llamar a eso más que quebrado? ¿Ok? Y para que la gente me lo entienda,
Pensemos en un sistema de reparto como el del el Instituto de Empleados de la Fuerza Armada, el IDFA. El IDFA, okay. Ellos es un sistema de reparto y no se ha tocado, no se le ha hecho reforma. Y ahí no podemos decir, como estaba calificando César, de que ha habido corrupción, que se han robado el dinero, porque esas son afirmaciones sin ningún sustento. ¿Ya? Entonces lo que hay que verlo de esto de una manera técnica y que la gente lo entienda. En el IDFA, un sistema de reparto, ¿cuál es la situación actual? Que se dejó el modelo correr. Terminan sin dinero y con solo reclamos de pensiones de más o menos 2.000 millones de dólares. Claro, la población es más pequeña. La pregunta es, ¿y cuál es la solución de ese problema de reparto, de ese sistema de pensiones? Porque no se ha tocado, no se le ha hecho reforma. Quiere decir que entonces aquí viene la manera como para repetir la situación del 96 y ver cuál es la verdadera solución, si es que existe. Ahora, perdón que lo interrumpa Solo rápidamente, porque el IDFA me parece que es importante. Y es que en algún momento, cuando nosotros hemos conversado en las diferentes entrevistas, Rafael, gente que está directa o indirectamente ligado al tema del IDFA, tienen una respuesta. Y es que en algún momento el tema de la pirámide, de la gente productiva, se invierte porque fue demasiada la cantidad de personas que se retiraron por discapacidad o por algún tipo de limitación luego del conflicto armado y era imposible sostenerlo. Entonces, en alguna medida, existen ciertos elementos que se pueden analogar con el tema de las AFP. No, digamos que no, porque el de la AFP es un sistema de capitalización diferente y el del IDFA es de reparto, así como lo fue el Seguro Social y el de empleados públicos. Pero entonces el tema es, en el problema de reparto del IDFA, ¿qué está pensando hacer el gobierno del FMLN y que ya lo reconoció en esta semana? Y que ahí está la ley en la internet. Lo que han ofrecido es sistema de capitalización, de cuenta individual. Ojo, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el gobierno del FMLN, que ante un problema de reparto, la solución, la receta es capitalización. ¿Y por qué? Porque si el gobierno no tiene dinero, que es la situación reconocida, ¿quién puede pagar esto si no lo obtiene el gobierno? Los mismos trabajadores. Y eso es sistema de capitalización. Quiere decir que el FMLN no está en contra de la solución de privatización. Y no solamente eso. La privatización no es mala. ¿Por qué digo que no es mala? Porque esta es una privatización en la cual la propiedad del dinero y de la cuenta es del trabajador. Y eso es mejor que el dinero se vaya a un fondo común del gobierno en el cual no es de nadie y que termine en esas historias en que al final no hay dinero. ¿Y no hay dinero por qué? ¿Porque se maneja mal? No, porque el modelo está mal diseñado. Se aporta poquito y que le querés dar pensiones altas. Esa es la falla sustantiva del sistema de reparto que los tiene quebrados, no solo en El Salvador. Parte de la crisis de Europa es un problema de pensiones. Y si no, veamos todo el drama de Grecia, son ajustes al sistema de pensiones que lo exige la troika, ¿verdad? Que reduzcan beneficios, aumenten cotizaciones, pero acá no es la troika del Fondo Monetario, es la troika del FMLN que le está diciendo a la gente, le vamos a quitar su dinero y se lo vamos a llevar al gobierno, porque no tenemos ningún compromiso con el fondo. Esta es una decisión que quiere tomar el FMLN y que la ha expresado el ministro de Hacienda. Se quiere llevar el dinero de la gente que está en su cuenta y llevárselo al gobierno. ¿Okay? Y esa es una mala solución, no porque yo lo diga, porque Europa está ensayando el mismo problema y la decisión no es lo que quiere hacer el gobierno, es al contrario. De reparto se están moviendo a capitalización. Eso lo está haciendo todo el mundo, porque es lo lógico. Ahora, bueno, vamos a hablar definitivamente de la propuesta del señor ministro más adelante, pero quiero retomar una idea que me pareció muy provocativa de don César Villalona, y es lo siguiente. ¿Por qué no se ajustaron entonces en los 90 los parámetros de edad de retiro de contribuciones, si efectivamente es la misma gente en El Salvador la que tenemos trabajando, que ahora ha aportado 8.500 millones de dólares al sistema de capitalización, y esos 8.500 podrían estar en el viejo sistema público, solamente si se hubieran ajustado los parámetros, edades, contribuciones y también el monto probablemente de la pensión?
Es una buena pregunta y tiene que ver con lo siguiente. Si tú sigues en el de reparto y solo aumentas la cotización y la edad, lo que estás haciendo es el problema difiriéndolo, pero te va a alcanzar. Me refiero al problema de que no vas a tener dinero. Pero además, si lo dejas abierto, o sea, que todos los nuevos trabajadores empiezan a cotizar al sistema de reparto, tu problema que era de un tamaño, hoy crece. Entonces enfrentas el mismo problema, pero magnificado. Y el punto es de lógica. Si tú no puedes pagar las pensiones de más o menos 250,000, ¿cómo se la vas a pagar la de 800,000 cotizantes? No hay manera. Si no puedes enfrentar un sistema de reparto que ya lo cerraste, que es tu problema de dinero y que no has encontrado como gobierno cómo pagarlo, ¿por qué vas a ir a destruir el nuevo, que es la solución que la está usando Europa y muchos países del mundo? ¿Por qué? Porque tiene lógica financiera. ¿Cuál es el problema de capitalización? Ese es otro tema, que no lo hemos dejado funcionar. Y no lo ha dejado funcionar las leyes en contra de ese modelo. Perfecto. Bueno, señores, hacemos una nueva pausa comercial. Esto se llama debate político. Pausa. Volvemos. Bueno, gracias por continuar con Debate Político. El ministro de Hacienda presentó la semana pasada un adelanto de las propuestas del sistema de pensiones. Nuestro compañero Armando Godoy nos cuenta más. Buenas noches, amigos televidentes. El ministro de Hacienda habló sobre la reforma al sistema de pensiones y hoy ya se ve un camino claro por dónde irá esta iniciativa. Veamos. No todos los salvadoreños podrán tener una pensión digna para vivir. Quiero decirle que el 78% de los cotizantes, mire cómo son las cosas, solo tienen la opción de llegar a tener una pensión mínima. O sea, imagínense cómo está desajustado el sistema actualmente. Aclarada la cifra, el gobierno comenzó a trabajar en una reforma de pensiones. Tras varios meses de silencio, este viernes, el ministro de Hacienda confirmó que será un sistema mixto. En primer lugar, las AFP van a seguir existiendo y van a administrar los fondos privados en la parte que le quedan, ¿verdad? ¿Cómo funcionará? Si usted tiene un salario igual o menor a los $484, cotizará en el fondo público. Y si gana arriba de esa cantidad también, pero destinará un porcentaje adicional a las AFPs. Si usted cotiza $600 de sueldo, va a cotizar 484 por la cotización por 484 al sector público y el resto, a la diferencia, va a cotizar al sector privado. O sea que todos es un sistema en el cual nosotros creemos que lo que estamos dándole al Estado son los flujos para pagar las obligaciones que nosotros tenemos que pagar. Según el ministro, pensando en la transparencia, las AFPs administrarán todas las pensiones. Eso sí, el fondo público sería supervisado por el gobierno. Para que la población tenga la seguridad y no tenga miedo que vaya a suceder como sucedió hace muchos años con el manejo del IS y del INPEP, que se agotaron las pensiones y las obligaciones quedaron. La reforma contempla además fusionar el INPEP, IDFA y la Unidad de Pensiones del Seguro Social para crear una sola institución, que será la encargada de manejar las cotizaciones de estas entidades. Que creo que ya va a ser una función de manejar el historial laboral y el pago de los pensionados lo puede hacer las mismas AFP dentro del manejo de los fondos. Por hoy las consultas con todos los sectores para reformar el sistema de pensiones continúa y esperan tener un informe cuando presentarán al presidente de la República un documento oficial. Extraoficialmente se conoció que las administradoras de los fondos de pensiones, es decir, las AFPs, desconocen sobre esta propuesta y esperan una información más detallada por parte del gobierno. Con esta información regreso con ustedes. Buenas noches. Don César, mantener en los últimos años el pago de las pensiones ha sido un verdadero dolor de cabeza. ¿Qué opinión le merece a usted de los pequeños adelantos, destellos que ha dado el ministro con relación a la probable salida un sistema mixto público-privado? Muchos dicen crear el gobierno una AFP. Bueno, quiero hacer algunas aclaraciones porque hay ideas que no se pueden dejar en el aire. Primero, sí hubo corrupción en los gobiernos antes de la privatización. Ahí está el caso de Majano y no voy a mencionar más casos. Todo el mundo sabe que aquí se manejaron las cuentas del Seguro Social y del INPE
desde los gobiernos anteriores de manera turbia. Y no hay nadie preso por eso. Majano no vive en el país. Bien, segundo, en el año 1998, el gran problema era que la base de cotizantes del Seguro Social y del INPE era muy pequeña. Y Arena no resolvió eso en 9 años de gobierno. Es decir, 25 personas de cada 100 de la población económicamente activa estaban afiliadas al sistema. Y hoy, 25 de cada 100. No se resolvió ni en aquella época ni se resolvió con el sistema privado. Bien. Tercero, no es cierto que el gobierno está utilizando el dinero, quiere utilizar el dinero de las AFP para hacer uso del gobierno. Eso lo decidió Arena. En el año 2006, esto hay que aclarárselo a la gente, porque yo no entiendo estas declaraciones de Lemos, estas opiniones de Lemos. En el año 2006, los diputados de Arena y de otros partidos de derecha aprobaron con menos de 56 votos una cosa que le dicen fideicomiso de pensiones, que obliga a las AFP a prestarle dinero al gobierno para pagar pensiones de personas jubiladas del Seguro Social y del INPE. Lo repetimos, no existe el sistema de capitalización individual. Eso no existe. El dinero de ustedes se está usando para pagar pensiones. ¿Quién lo decidió? Los diputados de Arena y el presidente de la República de la época de Arena, Tony Saca. Lo decidió Arena. El FMLN no votó por eso y es inconstitucional. Es decir, que se está haciendo uso del dinero de las AFP por decisión de un partido que se llama Arena. Esto hay que dejarlo bien clarito. Bien, no existe ese dinero, ese sistema de capitalización. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que se le debe mucho dinero a las AFP. Solo hay una salida, o hay dos salidas. Una es eliminar las AFP. Si a mí me preguntaran, yo dijera, se acabaron las AFP. ¿Por qué? Y volvemos a un sistema público. Bien, ¿para qué yo necesito que un ente privado administre mi dinero y se gane dinero? Si lo puede hacer el Estado y no tener ganancia. Las AFP se ganan 20 millones de dólares. Una empresa pública puede hacer lo mismo que hace la AFP, lo mismo, sin ganancia. Y ese dinero le queda a la gente. ¿Es mal administrador el Estado? ¿Por qué tiene que administrar mal el Estado? Hay empresas públicas que funcionan bien. El principal banco de Costa Rica es un banco público. El principal banco de República Dominicana es un banco público. El banco comercial. Hay miles de empresas públicas que funcionan bien y privadas. Hay miles de empresas privadas que quiebran. Montón de bancos privados que quiebran. Aquí no quebró Crediza, un banco privado. Aquí no hubo un fraude con INSEPRO y FINSEPRO, banco privado. Es decir, una empresa depende cómo se administre. Segundo, las AFP no tienen riesgo. Las AFP ganan con la comisión. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sincerizar lo que se está haciendo. Se está utilizando el dinero de ustedes para pagar pensión. Bien, se va a seguir utilizando. Pero en vez de que eso vaya como deuda al gobierno, se crea con el dinero de ustedes un sistema de reparto y se paga la pensión de la persona jubilada igual que hoy. Pero eliminamos el fideicomiso, el Estado ya no se endeuda. El Estado solo tiene que pagar lo que debe. Ahora, esa es la salida. El viernes anterior tuvimos a dos representantes de una organización que defiende los fondos de los trabajadores y nos decían que, bueno, básicamente el hecho de que lo haya hecho Arena no quiere decir que estaba correcto, pero hoy día tampoco hay como transparencia en el manejo de estos fondos. Ellos nos dijeron que a través del Instituto de Acceso a la Información Pública han pedido el detalle de en qué se están gastando el préstamo que pasa de los fondos de los trabajadores a través del fideicomiso al uso del gobierno. Y aparentemente han querido bloquear esa información y que no la tienen a la mano porque no se las quieren dar. Entonces ellos dicen, no tenemos certeza de que efectivamente lo que prestamos se utilice efectivamente en pago de pensiones y no en gasto corriente de cualquier otra cosa. Bueno, la decisión de hacer esos préstamos es de Arena, insistimos en eso. Nosotros esperamos que los gobiernos hagan un buen uso del dinero. Es como que yo tenga depositado mi dinero en un banco privado, que yo espero que haga el banco privado con mi dinero. Que no me vaya a fallar, que no vaya a quebrar y después yo no pueda sacar ese dinero. Yo espero que no haya corrupción, no tiene por qué haber corrupción pública, ¿verdad? Eso no es un problema del sistema en sí mismo. Aquí hay un montón de corrupción privadas. La quiebra de estos bancos, ¿quién se hizo cargo de la deuda de Crediza y de la deuda de INSEPRO y FINSEPRO? ¿Quién se hizo cargo de la quiebra de miles de bancos en Estados Unidos? ¿Cómo lo sanearon? Es decir, ese es un fenómeno que se da por un problema de administración. Pero no es fatal que una empresa privada sea corrupta, ni que una empresa pública sea corrupta. No tiene que ser así. Yo espero que se haga un buen uso. Lo que estoy diciendo es que eso que está proponiendo el ministro
de crear una AFP pública y mover el 78% de los cotizantes aquí y con ese dinero pagar la pensión, es lo que se está haciendo hoy, solo que hoy se hace pidiéndole prestado a las AFP. Entonces es pasarlo a una AFP pública. Es una solución que me parece correcta. No le veo ningún problema financiero a eso. Perfecto. Rafael, la Sala de lo Constitucional ha resuelto en este tema 2 resoluciones. La primera es que debe de pagársele a los cotizantes porque el Estado tome de su plata el mismo interés que se le paga a los empréstitos que el gobierno adquiere. Y también que el sistema o cuenta individual o ahorro individual es constitucional, ya lo dijo la Sala. Ahora, el tema de todo esto es que los gobiernos han tenido la posibilidad de sacar a todos los salvadoreños adelante. Lo pudieron haber hecho, Rafael, César, amigos televidentes, con el tema de la compra de las acciones de Selenel, y no lo hicieron. Lo pudieron haber hecho en la administración del aeropuerto internacional y una gran cantidad de obras más, también como el tema de el muelle, el que está varado, el puerto de la Unión, y no lo hicieron. La apuesta es un sistema mixto. A ver, mira, quizás rápidamente lo de la parte de los títulos de valores y que la Corte Suprema ha dicho páguese la tasa de mercado. Una resolución de Navidad del año pasado. Ya vamos a terminar todo el 2015, falta muy poco, y el gobierno ha seguido emitiendo títulos y no ha acatado la resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Y qué está haciendo? Le paga menos de la tasa de mercado a los trabajadores, pero cuando agarra dinero de los mercados internacionales paga 7 o una tasa más alta. Quiere decir que el gobierno a los trabajadores sí le agarra el dinero y le paga 1.2, pero a los extranjeros ahí sí les paga 7 u 8%. ¿Eso es justo? No. Entonces lo primero es que respetemos el marco legal. El gobierno ya debería haber acatado la resolución y no lo hace. El otro tema es qué hizo el FMLN con este tema del fideicomiso que dice César que lo hizo Arena. Entre el 2006 y 2009 títulos se emitieron de estos del fideicomiso de los CIP menos de $1.000 millones. Pero el saldo actual es de casi de $5.000 millones. O sea que se han emitido $4.000 millones el gobierno del FMLN. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno del FMLN ante este problema? 2 cosas. El techo del 30% lo presentó que se subiera al 50%, así decía el documento. En la asamblea, después del regateo y de ver el cinismo, lo bajaron a 45%. O sea que el problema que afectaba a los trabajadores, el FMLN no lo resolvió, lo magnificó afectando a los trabajadores. ¿Y qué hizo con la tasa de rendimiento? Porque en los tiempos de Arena la tasa original estaba arriba de 6%, pegado al Euribor más el 0.75. Claro, vino una crisis que nadie en el mundo esperaba y se afectó a Estados Unidos, Europa y todo el mundo que está en finanzas, se afectó. ¿Y qué hizo el FMLN? Aprovecharse y pagar 1.20 desde el 2009 para acá. Y eso es tener sentimiento pro clase trabajadora. Eso es defender a los trabajadores, estarles literalmente robando por su dinero. Eso no es justo. Y no es justo ni siquiera constitucional, porque ya hay un fallo en contra. Pero a pesar del fallo de Navidad, todavía no lo cumplen todo el 2015. Siguen sustrayéndole el dinero a los trabajadores y no pagándole el rendimiento. Esos son los famosos de izquierda de este país. Vámonos al tema de si este dinero de los trabajadores, al final el trabajador lo que va a recibir es una pensión. Y en el fondo privado de capitalización, si el rendimiento es más alto, termina con más pensión. Entonces, si el gobierno le paga pensión pequeña, está condenando a toda la gente, si le paga un rendimiento pequeño, a pensión baja. Y aquí el problema es que han habido otras opciones, como tú bien describías. Ese dinero se pudo haber comprado, las acciones estas del tema de INE en él, se pudo haber invertido en el aeropuerto,
Se pudo haber invertido en el mismo Citrán y ser de todos, porque ahora saber de quién es, nadie invierte, por allá andan los buses y les da hasta pena decir quién invierte, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay un tema de fondo y es la reforma que ha propuesto el ministro Cáceres. ¿En qué consiste? Agarrar el dinero de la gente, que el dinero existe. En los bancos hay más de 400 millones de dólares invertidos, o sea, los bancos han agarrado ese dinero. ¿Los bancos lo van a pagar o no lo van a pagar? Claro que lo van a pagar. Hay dinero, más de 600 millones de dólares invertidos en los mercados internacionales, en un fondo de Panamá, en un fondo Tico. ¿Van a pagar o no van a pagar? Claro que van a pagar. Y así hay otra plata invertida en otros institutos. Incluso hay un fideicomiso de los municipios. ¿Están pagando los municipios? Sí. Se ha invertido en titularizaciones. ¿Va a pagar la titularización del Fovial? Claro que va a pagar. Entonces sí hay dinero y sí es de la gente y sí está en una cuenta. ¿Pero qué quieren hacer ahora? Agarrarlo, usarlo y lo peor, no darle intereses. Porque ahora le agarras el dinero y le das un título, pero le pagas rendimiento. Pero ahora se quieren llevar el dinero y no darle nada y además quitarle el dinero a la gente. Ok, hacemos otra pausa en Debate Político. Volvemos. Con Debate Político, Sergio, nos queda poco tiempo, un minuto nada más para una última declaración. Así es, arrancamos brevemente la última declaración, menos de un minuto, don Rafael. Okay. Si dejamos el sistema de capitalización que funcione, va a generar un rendimiento y una pensión adecuada, superior al que ofrece el gobierno con sus propuestas de reforma, porque está ofreciendo dar $207 hasta $484. Y no importa si la gente gana 300, 400, 250, la pensión va a ser la mínima. Pero si el sistema de capitalización funciona, va a ser mucho más. Entonces, la tasa de interés no comenzó a bajar con el fideicomiso. La tasa de interés bajó de 13% a 6% entre el año 2001, entre el año 99 y 2006 con la dolarización. Ahí perdió mucho dinero la gente. Luego aprobaron el fideicomiso con una tasa de interés de 0.75 más la LIBOR, que estaba en más de 5. Y al año siguiente, en el 2008, a los 2 años, estaba en 3 y Arena no la modificó. Y en la tasa de interés real estaba en menos 2 por la inflación. Es decir, Arena le robó el dinero a la gente en el 2009, en el 2007, en el 2008. Entregó en el 9. Este gobierno heredó el anterior y este heredado en un problema. Es como la dolarización. No puede culpar a este gobierno de la dolarización. Otra cosa es la dificultad de revertirla. Se heredó el fideicomiso. Eso es lo que ha continuado. Ahora se le está buscando una salida. No se va a agarrar el dinero de la gente. Quien decidió quebrar el sistema de capitalización individual para que las AFP le presten al gobierno fue Arena. Fue la decisión de Arena. Bien, no hay ningún uso malo de los recursos. Eso se va a convertir, una parte de ese dinero va a ir a una AFP pública para pagar pensiones, igual, y va a tener rendimiento. Y ojalá que sea un sistema sin ganancia, para que haya más recursos para la gente. Llegamos al final, no nos resta más que despedirnos, don César, don Rafael, y por supuesto el próximo domingo, Carlos, amigos televidentes, vamos a seguir profundizando aún más de lo que los caballeros han hecho esta noche sobre el tema de pensiones. Así es, será una serie de 12 programas en el que vamos a discutir diferentes ángulos y todas las aristas de este problema del sistema de pensiones, así que acompáñenos. Buenas noches. Buenas noches.